El antiguo reloj del salón dio las 6 de la tarde. Automáticamente, Liana pasó el pincel por el lienzo, dejando una fina línea dorada sobre el cielo del atardecer. El taller de la tercera planta de su casa de Montellano siempre había sido su santuario, el único lugar donde se sentía verdaderamente ella misma. Aquí, entre los cuadros inacabados y el aire impregnado de color, no existían ni la mirada reprobatoria de su suegra ni el pesado silencio de su marido. La puerta principal se cerró de golpe en el piso de abajo. Leana se quedó inmóvil, atenta a los pasos. Los tacones de Consuelo siempre golpeaban el suelo de mármol de la planta baja con la autoridad con la que una reina caminaría por su palacio. Pero ahora los pasos eran diferentes, ligeros, casi danzantes. Nunca había oído un paso así en su casa. «Diego, cariño, tienes que enseñarme el resto de las habitaciones». Llegó desde abajo una voz femenina desconocida, melódica y tintineante. Liana dejó a un lado el cepillo. En 6 años de matrimonio era la primera vez que Diego traía a alguien a casa sin avisar. Se acercó al espejo que colgaba entre las ventanas. Manchas de pintura en su camisa de lienzo, el pelo recogido descuidadamente en un nudo, un ocasional mechón de ocre en la mejilla. Una artista, por así decirlo. Consuelo siempre se encogía al ver el aspecto de su cuñada. Pasos y voces se acercaron al primer piso. Liana se limpió apresuradamente la mejilla con una servilleta húmeda. «Y aquí tenemos la biblioteca». La voz de su marido sonó desacostumbradamente animada. «Una colección de libros de arquitectura que heredé de mi padre. ¡Fascinante! ¡Qué ediciones tan raras! ¿Me dejas mirar aquí de vez en cuando?» «Por supuesto, Paloma. Ahora formas parte de nuestro equipo». Leana se quedó helada. Así que esta era la nueva empleada del buró que Diego había mencionado hacía una semana. ¿Por qué no le había avisado de su visita? ¿Y por qué enseñar la casa como si fuera a un comprador potencial? Bajó las escaleras con cuidado de no hacer ruido. Se detuvo en el rellano del primer piso, mirando a su invitada a través de la puerta entreabierta de la biblioteca. Una morena alta y delgada, con un traje azul impecablemente confeccionado, admiraba los lomos de los libros. Diego estaba a su lado, explicándole algo con inusitado entusiasmo. Liana no recordaba la última vez que había visto a su marido tan vivo. «Ah, y esta debe de ser tu mujer». Paloma fue la primera en verla en la puerta. «Consuelo me ha hablado mucho de ti». ¿De su suegra? ¿Ya se conocían? Algo desagradable se agitó bajo su corazón. «Liana, me gustaría presentarte a Paloma Ruiz, nuestra nueva diseñadora jefe», dijo Diego, como si despertara de una obsesión, pero mantuvo la mano en la estantería. «Un placer». Entró Leana en la biblioteca, extendiendo la mano. La palma de Paloma estaba fría y seca, con una manicura impecable. «Perdona mi aspecto, estaba trabajando en un cuadro». «Oh, eres una artista. ¡Qué maravilla! Consuelo me dijo que das clases en una escuela de arte. Debe ser tan inspirador trabajar con jóvenes talentos». Algo en el tono de Paloma hizo que Liana se encogiera interiormente, como si su trabajo fuera algo frívolo, un pasatiempo infantil comparado con lo real, la arquitectura. «Sí, mis alumnos». «Paloma trabajará en el diseño del nuevo centro cultural», la interrumpió Diego. «Tiene un portfolio increíble y experiencia en Madrid». «¿En serio? ¡Qué interesante!». Liana sintió que perdía terreno bajo sus pies en su propia casa. «¿Te apetece un té?» «Oh, no, gracias. Diego y yo ya hemos quedado para cenar en el restaurante de Ernesto, para discutir los detalles del proyecto. No te importa, ¿verdad?». Paloma esbozó una sonrisa desarmante. Liana desvió la mirada hacia su marido. Él la miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. «Es un proyecto importante, querida. Intentaré volver antes de que sea demasiado tarde». «Por supuesto», se obligó ella a sonreír a duras penas. «Que pases buena noche». La puerta principal volvió a dar un portazo, ya 2 veces. Leana se acercó lentamente a la ventana. Diego estaba ayudando a Paloma a subir al coche, un gesto que siempre había hecho por ella pero que había olvidado en los últimos meses. Volvió a subir al estudio. El cielo del atardecer en el cuadro se había oscurecido, la línea dorada del horizonte se había apagado. Leana cogió la pintura azul oscuro y trazó con decisión una amplia franja sobre el lienzo, redibujando el trabajo de las últimas horas. El reloj de abajo dio las 7. Las sombras revoloteaban por las paredes del estudio en el crepúsculo que se acercaba,
o tal vez eran premoniciones de un desastre inminente. Liana se acercó a la ventana y contempló el disco solar mientras desaparecía por el horizonte. La ciudad se preparaba para el atardecer. Las luces de los escaparates estaban encendidas. Los primeros clientes aparecían en las terrazas de los restaurantes. Los sonidos del flamenco llegaban desde las ventanas entreabiertas. Conocía cada sonido, cada piedra de esta ciudad, pero nunca la había hecho suya. Hacía 6 años, cuando llegó a Montellano por primera vez como prometida de Diego, había quedado encantada con sus callejuelas, sus casas antiguas y la hospitalidad sureña de sus gentes. Parecía entonces que su vida sería como un hermoso cuento de hadas, un marido con talento, una familia respetada, su propio taller con vistas a los tejados de Texas. La realidad resultó ser otra. Consuelo dejó claro desde el primer día que una nuera de la provincia del norte no era el partido que había soñado para su hijo. Cada cena familiar se convertía en una exquisita tortura de insinuaciones y púas. Y cuando quedó claro que Diego y ella no tendrían hijos, la Guerra Fría se convirtió en guerra abierta. Liana cogió el teléfono para llamar a Pilar, pero se sacudió la mano. La galerista era la única persona realmente cercana en la ciudad, pero no le apetecía explicar a nadie sus vagas angustias en aquel momento. Después de todo, ¿qué le pasaba? Su marido estaba cenando con su nueva empleada, hablando de un proyecto importante. Eso es normal. ¿Por qué entonces, cada vez que cerraba los ojos, aparecía la escena de la biblioteca? La mano de Diego apoyada despreocupadamente en la estantería junto al hombro de Paloma, su voz animada, su sonrisa impecable. Llamaron con delicadeza a la puerta del taller. María, su ama de llaves, apareció en el umbral. «Señora Liana, ¿ordena que le sirvan la cena?» «No, María, gracias. No tengo hambre. Puede retirarse». El ama de llaves se arrugó en la puerta. «La señora Consuelo me pidió que le dijera que le espera a usted y al señor Diego para cenar mañana». Dijo que habría invitados importantes. Liana asintió. Los almuerzos mensuales en casa de su suegra eran otra tradición que había aprendido a tolerar con estoica calma. Pero algo le decía que mañana sería especial. Se acercó al caballete y retiró con decisión el lienzo estropeado. Sacó uno nuevo y limpio. La superficie blanca le devolvió la mirada con mudo desafío. Liana cogió el carboncillo y empezó a dibujar rápidamente. La figura de una mujer junto a la ventana, el pelo largo cayéndole por los hombros, la ciudad ahogándose en el crepúsculo. Más tarde, mucho más tarde, se daría cuenta de que había dibujado inconscientemente a Paloma tal y como sería en aquella casa. Por el momento, su mano se movía por el lienzo, creando una imagen que la atormentaba en la oscuridad cada vez más densa del estudio. El reloj marcaba la medianoche cuando oyó llegar el coche de Diego. Liana no bajó a recibir a su marido. Se quedó en la ventana, viéndole caminar lentamente hacia la casa, y su andar era el de un hombre que no quería volver atrás. La mansión de la familia García se alzaba sobre una colina desde la que se dominaba todo Montellano. Construida por el bisabuelo de Diego a principios del siglo XX, parecía congelada en el tiempo. Las mismas pesadas cortinas, los mismos retratos de sus antepasados en las paredes, el mismo olor a cera para muebles y hierbas secas. Liana subió lentamente los escalones de la puerta principal. Diego caminaba ligeramente por delante, sumido en sus propios pensamientos. Había pasado toda la mañana en su estudio trabajando en planos, respondiendo a las preguntas de ella con respuestas de una sola palabra. No le preguntó por la cena de anoche. La puerta se abrió antes de que pudieran llamar al timbre. Consuelo estaba en el umbral, con una postura impecable, un estricto vestido negro y un collar de perlas al cuello. Era exactamente como Liana la recordaba cuando la conoció 6 años atrás. «Diego, hijo mío». Consuelo abrió los brazos. «Te has olvidado completamente de tu madre». «Mamá, nos vimos hace 3 días». La abrazó torpemente, besándole la mejilla. «Leana». Su suegra apenas asintió. «Espero que no hayas olvidado que esta noche tenemos invitados importantes». «Por supuesto que no. He traído el vino que me pediste». «Ah, sí, ponlo en la cocina». Consuelo ya se había dado la vuelta, atrayendo a su hijo al interior de la casa. «Diego, tienes que ver qué orquídeas tan bonitas me mandó ayer Paloma. La chica tiene un gusto excelente». Liana se quedó helada en la puerta. Así que Paloma ya estaba haciendo regalos a su suegra. Me pregunto cuánto tiempo hacía que se conocían.
El salón era fresco. La vieja casa se mantenía fresca incluso en los días más calurosos. Consuelo estaba sentada en su sillón favorito tapizado en terciopelo verde oscuro. Cerca, en un jarrón, había orquídeas blancas como la nieve. «Esta noche tenemos una pequeña pero importante recepción», golpeó el reposabrazos con los dedos anillados. «Vendrán el alcalde y su esposa, el abad de la catedral y...» «Paloma». «¿Paloma?» Liana no pudo ocultar su sorpresa. No sabía que ella era... «Claro que sí, querida. Después de todo, está trabajando en el proyecto del Centro Cultural, el mayor proyecto de construcción de la década. Además, su padre fue un gran amigo de nuestra familia». Diego levantó la cabeza del teléfono. «¿En serio? Nunca me lo habías contado». «Oh, eso fue hace mucho tiempo». Consuelo agitó la mano despreocupadamente. «Entonces era solo un niño. Pero siempre he estado en contacto con la familia Ruiz. Cuando me enteré de que Paloma buscaba trabajo en nuestra ciudad, naturalmente la recomendé a tu oficina». El timbre interrumpió la conversación. Los primeros en llegar fueron el alcalde y su esposa, un hombre corpulento con la cara colorada y una esposa silenciosa con un vestido demasiado brillante para su edad. Después llegó el rector, un cura alto y delgado de mirada penetrante. Paloma fue la última en llegar. Con un sencillo pero elegante vestido blanco, parecía la personificación de la frescura y la juventud. Liana erizó involuntariamente su traje azul, que ahora parecía pasado de moda. «Consuelo, cariño». Paloma besó a su suegra como si fueran viejas amigas. «¡Qué día tan bonito para una cena familiar!» ¿Familiar? Liana miró a Diego, pero él ya estaba ayudando a Paloma a quitarse la ligera bufanda. La cena siguió un guión elaborado a lo largo de los años. Consuelo brillaba en su papel de anfitriona, el alcalde hablaba de las perspectivas de la ciudad, su mujer asentía con la cabeza, el cura intercalaba de vez en cuando algún comentario sabio. Pero algo cambió sutilmente. Paloma se sentó a la derecha de su suegra, el asiento que antes siempre había ocupado Liana. Ahora estaba relegada al final de la mesa, como si fuera una pariente no deseada. «Háblenos del proyecto del Centro Cultural», preguntó el abad, secándose los labios con una servilleta. «Oh, va a ser algo especial». Paloma se animó. «Diego y yo hemos desarrollado un concepto que combinará tradición y modernidad. Imagínese, elementos clásicos andaluces combinados con la última tecnología. ¿Diego? ¿Cuándo tuvieron tiempo de convertirse en Diego y yo?» «Excelente idea», aprobó Consuelo. «Ya va siendo hora de insuflar nueva vida a nuestra ciudad. ¿Verdad, hijo?» «Sí, mamá. Paloma y yo estuvimos anoche hasta tarde discutiendo los detalles. Tiene una visión asombrosa». Leana sintió que las náuseas le subían a la garganta. La cena de anoche en el restaurante de Ernesto apareció de repente bajo una nueva luz. «¿Y tú, Leana, a qué te dedicas?», preguntó de repente la mujer del alcalde. «Enseño pintura en la escuela de arte y...» «A Liana le encantan los niños», interrumpió Consuelo. «Es una pena que Dios no nos haya dado ninguno propio». El silencio en la mesa se hizo palpable. Liana apretó los puños bajo el mantel de modo que las uñas se le clavaron en las palmas. «Los niños son una bendición», dijo el abad en voz baja. «Pero cada uno tiene los suyos». «Claro, claro», asintió Consuelo. «Es que la familia García siempre ha sido conocida por sus fuertes tradiciones familiares. Espero tanto a los nietos». «Mamá, ahora no», dijo Diego en voz baja. «¿Qué ahora no? Ya tienes 37 años, hijo. Es hora de pensar en la continuación de la familia». «Consuelo tiene razón», intervino Paloma de repente. «La familia es lo más importante. Ya sabes, mi madre siempre lo decía. Una mujer debe estar dispuesta a todo por su familia». Lo dijo con tal significado que Leana se quedó helada. Algo depredador destelló en los ojos de Paloma, inmediatamente ocultado por las pestañas bajas. Después de comer, todos se trasladaron al jardín. Consuelo mostraba a los invitados sus famosas rosas. Diego y el alcalde discutían sobre la construcción. Paloma revoloteaba entre los grupos, encantando a todos por turno. Leana estaba a la sombra de un viejo granado cuando el abad se le acercó. «Es duro ser forastero entre los tuyos, ¿verdad?» Ella se estremeció. «Disculpe, padre. Llevo mucho tiempo observando a tu familia», habló en voz baja, mirando a algún lugar en la distancia. «Aquí nunca has sido tú misma, pero ahora, ten cuidado. Algo no bueno está pasando en esta casa».
¿Qué quieres decir? Consuelo García no es lo que parece. Hay puntos oscuros en su pasado. Y esa chica, Paloma, me recuerda a alguien del pasado, mucho. Liana quiso preguntar más, pero en ese momento Consuelo llamó a todos a la mesa. Era la hora del postre. Tengo que hacer un anuncio. Se levantó su suegra, sosteniendo su copa. El próximo domingo habrá una gran recepción familiar con motivo del 30º aniversario de nuestro estudio de arquitectura. Habrá un fotógrafo que retratará a toda la familia. Espero que nos honréis con vuestra presencia. Su mirada se deslizó por el rostro de Leana y se detuvo en Paloma. En ese momento, Leana se dio cuenta de que algo había cambiado irremediablemente. Era como si una mano invisible hubiera empezado a reordenar las piezas del tablero de ajedrez, y ella, Liana, era un extra en la partida. Esa noche, mientras Diego y ella volvían a casa, ella preguntó: ¿por qué no me dijiste que Paloma vendría esta noche? ¿Cuál es el problema? Se encogió de hombros, sin apartar los ojos de la carretera. Ahora forma parte del equipo. ¿Del equipo o de la familia? Diego guardó silencio. A la luz de los faros que se acercaban, su rostro parecía tallado en piedra. De vuelta a casa, Liana permaneció largo rato frente al espejo de su habitación, contemplando su reflejo. ¿Cuándo se había convertido en una extraña? ¿En esta ciudad? ¿En esta familia? ¿En este matrimonio? Al otro lado de la ventana, la noche de Montellano retumbaba. Una guitarra sonaba en algún lugar a lo lejos, pero a ella le parecía oír cómo su vida, tan correcta y próspera ayer, se deshacía por las costuras. La Galería de Arte de Pilar Mendoza siempre olía a pintura y café. El viejo edificio de la esquina de la Plaza de San Fernando se mantenía fresco incluso en los días más calurosos. Liana venía a menudo, no solo para exponer sus obras, sino también para hablar con la propietaria. «Te has agotado», Pilar le puso delante una taza de café cargado. «Me doy cuenta de que te pasa algo». El sol se colaba por las vidrieras, pintando dibujos multicolores en el viejo parqué. Leana pasó distraídamente el dedo por el borde de la taza. «Has vivido mucho tiempo en Montellano, Pilar. ¿Conociste al padre de Paloma Ruiz?» Pilar se quedó paralizada. Las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. «¿Por qué quieres saberlo, niña?» «Solo... Consuelo dice que era amigo de la familia, pero Diego no se acuerda de él». Pilar se dejó caer lentamente en la silla de enfrente. Sus manos, moteadas de manchas de la edad, temblaban ligeramente. Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado. Por favor, necesito saberlo. La vieja galerista guardó silencio durante largo rato, mirando por la ventana hacia la plaza donde los turistas se hacían fotos junto a la fuente. Fue hace 25 años. Víctor Ruiz trabajaba en el despacho García, que entonces dirigía Ramón, el padre de Diego. Víctor era un arquitecto con talento y un hombre guapo, demasiado guapo. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. Consuelo acababa de enviudar. Tenía 35 años, era guapa, rica y soltera. Víctor iba a menudo a su casa. La gente empezó a murmurar: ¿eran amantes? Todo el pueblo hablaba de ello. Pero Ramón no parecía darse cuenta. Confiaba en su mujer y en su amigo. Y entonces ocurrió ese proyecto. ¿Qué proyecto? La renovación del viejo barrio, mucho dinero, conexiones en la oficina del alcalde. Víctor descubrió algo, algún tipo de fraude documental. Amenazó con contarlo todo. Pilar se levantó, se acercó al armario y sacó una vieja carpeta. Una semana después le acusaron de malversación. Supuestamente había malversado dinero del proyecto. Las pruebas eran irrefutables, demasiado irrefutables, si me entiende. ¿Y Consuelo? Ella lo repudió públicamente. Dijo que había traicionado su confianza. Víctor fue a la cárcel, y un mes después hubo un incendio en la cárcel. Leana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Murió? Oficialmente, un accidente. Extraoficialmente, en los pueblos pequeños, las paredes tienen oídos, chica. Ramón sufrió un infarto cuando descubrió la verdad sobre su mujer y su amigo. Un año después, se había ido. ¿Y la familia de Víctor? ¿Su mujer? Se fue con su hija pequeña. A Madrid, dijeron. Pilar abrió una carpeta. «Toma, mira». En un recorte de periódico amarillento, Liana vio la fotografía de un hombre guapo y moreno. Los mismos ojos, el mismo giro de hombros. Ahora comprendía por qué Paloma le había resultado familiar a primera vista.
¿Pero por qué? ¿Por qué ha vuelto? Eso se lo tienes que preguntar tú, negó Pilar con la cabeza. Pero ten cuidado, la manzana del árbol. La campana de la entrada tintineó. Un joven alto entró en la galería con una carpeta bajo el sobaco. ¡Rocco! Pilar se animó. Justo a tiempo. Enséñale a Liana tu nueva obra. Rocco Ferrer era una estrella emergente en la escena artística local. Sus cuadros ya eran adquiridos por coleccionistas de Madrid y Barcelona. Liana le conocía de exposiciones conjuntas, pero no socializaban estrechamente. Señora García, se inclinó ligeramente. Me alegro de verla. Solo Liana, por favor. Rocco extendió los bocetos sobre la mesa. Brillantes, expresivos, llenos de fuerza interior. Liana admiró involuntariamente el juego de colores y luces. Esto es increíble, cogió un dibujo. Una energía tan poderosa. Tú lo entiendes, la miró con inesperada calidez. Otros solo ven la técnica, pero tú sientes la esencia. Sus dedos se tocaron un instante, mientras ella le devolvía el dibujo. Liana sintió que el color se le subía a las mejillas. Rocco está preparando una exposición individual, dijo Pilar. Liana, deberías ayudar con el montaje. Tienes un maravilloso sentido del espacio. Me encantaría, dijo Rocco en voz baja. Me lo pensaré. Se levantó Liana. Lo siento, tengo que irme. Clase de la Escuela de Arte. Al salir, respiró hondo. La historia de Víctor Ruiz la mantenía en vilo. ¿De verdad Paloma había vuelto para vengarse? ¿Pero qué tenía que ver con ella, Liana? La Escuela de Arte estaba inusualmente tranquila. Las vacaciones acababan de empezar. Liana fue a su clase y sacó un cuadro inacabado. El trabajo no iba bien. Sus pensamientos eran confusos, los colores desiguales. «Tienes talento», le dijo una voz familiar a su espalda. Se dio la vuelta. Rocco estaba en la puerta. «Lo siento, te he seguido. Quería disculparme si te he avergonzado». «No lo sientas», intentó sonreír. «Es solo un boceto». «No», se acercó más. «Hay tanto dolor aquí, tanta soledad. ¿Estás bien?» Algo en su voz, en su mirada, hizo temblar sus muros protectores. «No lo sé. Realmente no lo sé. Cuéntame». Y le contó. Sobre Paloma, sobre el extraño comportamiento de Diego, sobre su presentimiento de problemas. No mencionó solo la historia de Víctor Ruiz, no era su secreto. Rocco escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, dijo, ¿sabes qué es lo peor de los pueblos pequeños? Que todo el mundo cree saberlo todo de todo el mundo, y en realidad... ¿Qué? En realidad no conocemos ni siquiera a las personas más cercanas a nosotros. Cogió el pincel y trazó unas líneas seguras sobre su cuadro. Mira, a veces basta una pincelada para marcar la diferencia. Liana observó cómo el cuadro se transformaba bajo su mano. Efectivamente, con unos pocos movimientos precisos, la composición cobraba vida y profundidad. «Gracias», susurró. «De nada», dejó el pincel. «Sabes, mi taller no está lejos de aquí. Si alguna vez quieres hablar o simplemente estar tranquila, pásate. Todos necesitamos un santuario a veces». Se marchó tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un ligero olor a trementina y una nueva sensación, de esperanza o ansiedad. Por la noche, cuando Liana volvió a casa, encontró a Diego trabajando en su estudio. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Hoy he hablado con Pilar», le dijo, mirando su cabeza inclinada, «sobre Víctor Ruiz». El lápiz en su mano se congeló. «¿Por qué?» Quería entenderlo. ¿Entender qué? La miró por fin. «Es una vieja historia. No tiene sentido». «¿En serio? Entonces, ¿por qué tu madre nunca te habló de ella? ¿Por qué volvió Paloma ahora?» «No empieces», se frotó los ojos con cansancio. «Tengo mucho trabajo que hacer. El proyecto es para dentro de un mes». «¿Con Paloma?» Ella no pudo contener la amargura en su voz. «Sí, con Paloma. Es una profesional. Y es... ¿Ella es qué?» «Nada», se volvió de nuevo hacia los planos. «Que sea sencillo». Liana salió del estudio, cerrando la puerta en silencio. En el dormitorio, sacó un viejo álbum de fotos del armario. Su boda, su primer año en Montellano, las vacaciones familiares. En todas las fotos, Diego y ella se miraban con cariño. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Y por qué no se había dado cuenta? Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso.
En algún lugar de la ciudad la campana daba las vísperas. Liana se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. Un coche pasó por debajo. Reconoció el Mercedes plateado de Paloma. El coche se detuvo delante de su casa, pero mantuvieron el motor en marcha. Un minuto después, la puerta se cerró de golpe y los pasos de Diego subieron las escaleras. «¡Llamada de emergencia!», gritó desde abajo. «Problemas en la obra. No me esperéis para cenar». Leana los vio marcharse, su marido y la hija del hombre al que su suegra había traicionado. La historia daba otro giro y ella se sentía como un peón en el juego de otro. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. «Si quieres saber la verdad sobre la familia García, ven a la catedral mañana a mediodía». La antigua catedral de Montellano parecía especialmente majestuosa al mediodía. Los rayos del sol, que brillaban a través de las vidrieras, creaban un intrincado mosaico de manchas de colores en el suelo de piedra. Liana caminó despacio entre las filas de bancos, escuchando el eco resonante de sus pasos. La catedral solía estar vacía a esas horas. Los turistas se escondían del calor en los cafés y los lugareños solo aparecían durante los oficios. La fresca penumbra daba una extraña sensación de intemporalidad, como si las agujas del reloj se hubieran congelado y el mundo exterior hubiera dejado de existir. Sabía que vendrías. La voz tranquila del rector la hizo estremecerse. El padre Bernardo apareció como salido de la nada, una figura alta con sotana negra que se fundía con las sombras de las columnas. «¿Es usted quien ha enviado el mensaje? Ven», le indicó con un gesto que le siguiera. Pasaron por un pasillo lateral, bajaron por una estrecha escalera y se encontraron en una pequeña sala llena de libros antiguos y utensilios eclesiásticos. «Aquí nadie nos oirá». El rector señaló una sencilla silla de madera. «Toma asiento». Liana se acomodó en el duro asiento. El padre Bernardo sacó de una estantería un destartalado libro encuadernado en cuero. «¿Sabes qué es esto? La crónica de la iglesia de Montellano. Lo registra todo. Bautizos, bodas, entierros. Y entre líneas está la verdadera historia del pueblo». Abrió el libro en el marcapáginas. «Hace 25 años yo era un joven sacerdote. Acababa de llegar aquí, y lo primero que tuve el privilegio de registrar en este libro fue el entierro de Víctor Ruiz. Pero él no fue enterrado». Leana se adelantó. «Murió en la cárcel. Oficialmente sí, pero su cuerpo fue traído aquí en secreto, por la noche. Consuelo insistió en ello, después de todo era católico». «¿Consuelo? ¿Pero por qué?» «Porque se sentía culpable». El padre Bernardo pasó la página. «¿Sabes qué es lo peor de la traición? No el acto en sí, sino el hecho de que nunca termina. Engendra nuevas mentiras, nuevos pecados». Guardó silencio un momento, ordenando sus ideas. «Víctor no era culpable de malversación. Los documentos eran falsos. Lo sé con certeza. Vino a confesarse conmigo el día antes de que lo detuvieran. Me lo contó todo. Pero el secreto de confesión, sí, no podía decírselo a nadie, incluso cuando fue condenado, incluso cuando murió. Pero ahora su hija ha vuelto, y veo que la historia se repite». «¿Qué quieres decir?» «Consuelo nunca te quiso, Leana. Eres demasiado real, demasiado honesta, y ella está acostumbrada a controlarlo todo, a manipularlo todo. Cuando quedó claro que no ibas a tener hijos, ella decidió deshacerse de mí, no de inmediato. Al principio se limitó a esperar, pero entonces apareció Paloma, y Consuelo lo vio como una señal». «¿Una señal? Una oportunidad para hacer las cosas bien, de hacer las paces, para darle a la hija de Víctor lo que una vez le quitó a su padre, un lugar en la familia García». Leana sintió que las náuseas le subían a la garganta. «¿A costa mía? A costa de quien sea. Consuelo vive en el pasado. Cree que si puede arreglar la vida de Paloma, expiará su pecado con Víctor. Y Paloma, lo sabe ella. ¿Sobre qué? ¿Que a su padre le tendieron una trampa? ¿O que Consuelo estaba en el ajo?» El abad negó con la cabeza. «No lo sé, pero hay una sed de venganza. Puedo verlo en sus ojos». Un pesado silencio se hizo en la habitación. En algún lugar arriba, en la catedral, las campanas sonaban, las 3 campanadas que marcan la hora de la oración. «¿Por qué me cuentas todo esto?» «Porque veo que la oscuridad vuelve a espesarse sobre esta familia». El padre Bernardo cerró el libro.
Y porque tú no mereces ser la próxima víctima. Sacó un sobre amarillento del cajón de su escritorio. Toma, coge esto. Es la carta que Víctor me dio antes de que lo detuvieran. Me pidió que la guardara, por si le pasaba algo. ¿Y la guardaste todos estos años? Di mi palabra. Pero ahora, quizás sea hora de que se sepa la verdad. Leana cogió el sobre. El papel estaba quebradizo, a punto de desmoronarse al tocarlo. Ten cuidado. Se levantó el abad. En esta ciudad, las paredes tienen oídos. Y ojos. Al salir de la catedral, Liana no supo inmediatamente a dónde ir. El sobre con la carta ardía en su bolsillo, pero era demasiado arriesgado leerla en la calle. No quería volver a casa, Diego podía estar allí. O peor, Paloma. Sus pies la llevaron al taller de Rocco. El viejo edificio a las afueras de la ciudad había sido un almacén de vino. Ahora albergaba los estudios de varios artistas. Rocco no abrió enseguida. Llevaba una camisa manchada de pintura y un pincel en la mano. «Liana, ¿pasa algo? ¿Puedo pasar?» Su estudio era enorme. Techos altos, paredes de ladrillo, grandes ventanales. Había lienzos por todas partes, acabados e inacabados, y bocetos colgados de las paredes. «Perdón por el desorden». Empezó a despejar una silla de las carpetas de bocetos. «He estado trabajando...» No, está bien». Se acomodó en la silla. «¿Puedo simplemente sentarme aquí un rato?» Él asintió en silencio y volvió a su caballete. Leana observó su mano moverse con confianza, las pinceladas posándose sobre el lienzo. Poco a poco, la tensión fue desapareciendo. «¿Te apetece un café?», preguntó sin volverse. «Sí, por favor». Mientras él jugueteaba con la cafetera de la pequeña cocina, ella sacó una carta. El papel crujió bajo sus dedos. «Querida María», empezaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que me ha ocurrido lo que me temía. Siento haberte arrastrado a ti y a nuestra pequeña a esta historia. Pensé que estaba haciendo lo correcto al exponer las maquinaciones del proyecto, pero los subestimé. A Consuelo, a Ramón, a todos ellos. Son demasiado poderosos en esta ciudad. Yo no tomé ese dinero. Todos los documentos son falsos. Los papeles verdaderos están escondidos en un lugar seguro, en un compartimiento secreto detrás de un cuadro en mi oficina en el buró. Pero no los saqué a tiempo. Consuelo, pensé que me amaba, pensé que lo entendería, pero eligió la familia, la reputación, el dinero. Ahora sé que es capaz de cualquier cosa. Llévate a Paloma lejos de aquí, que no vuelva a Montellano. Aquí todo está lleno de mentiras. Perdonadme, os quería a los dos más que a la vida. Víctor». Liana releyó la carta 2 veces antes de levantar la vista. Rocco estaba de pie junto a una taza de café, mirándola atentamente. «¿Algo serio?» «Sí», dobló la carta con pulcritud. «Creo que he descubierto por qué ha vuelto Paloma. Está buscando pruebas de la inocencia de su padre». «¿Y eso es malo?» «No. Lo malo es que puede estar dispuesta a destruir a mi familia por venganza». «¿Y si tu familia ya está destruida?», preguntó Rocco en voz baja. «¿Si todo se mantiene unido por nada más que mentiras?» Leana lo miró, por primera vez de verdad. Había algo de impotencia en su mirada, algo de modestia en su voz. «Eres muy hermosa», dijo de repente. «Cuando no intentas ser la esposa perfecta para el arquitecto García». Ella sintió que el color le inundaba las mejillas. «Tengo que irme». «Quédate», dio un paso hacia ella. «Al menos por un tiempo. Aquí puedes ser tú misma». «Ya, no puedo». Salió corriendo del taller como si la persiguieran. Su corazón latía como loco. ¿Qué era esto? ¿Por qué las palabras de un artista desconocido la habían excitado tanto? Volvió a casa al anochecer. Diego estaba sentado en el salón con un vaso de whisky. «¿Dónde has estado?» «Dando un paseo. Pensando». «¿Sobre qué?» «Sobre cómo todos vivimos una mentira». Le miró a los ojos. «¿Sabías que tu madre era la amante del padre de Paloma?» El vaso se le cayó de la mano, haciéndose añicos sobre el parqué. «¿De qué estás hablando?» «La verdad, Diego. La verdad que todos en este pueblo se esmeran en ocultar». Ella subió al dormitorio, dejándole mirando estupefacto los fragmentos de cristal. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna volvía a ser ruidosa, pero ahora ella podía oír en el ruido los ecos de viejos secretos y nuevas traiciones. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Paloma. «Tenemos que hablar».
Mañana al mediodía en el café de la plaza. El café El Toro, en la Plaza Mayor de Montellano, era considerado el centro tácito de los cotilleos del pueblo. Era donde las esposas de los nobles locales se reunían para comentar las últimas noticias mientras tomaban una taza de café. Liana solía evitar este lugar, pero hoy no tenía elección. Paloma ya la estaba esperando en una mesa al fondo de la sala. Con su traje de negocios blanco, parecía la personificación del éxito y la confianza. Tenía delante una taza de café sin tocar. «Me alegro de que hayas venido», sonrió Paloma con su sonrisa característica. «Te he pedido un capuchino. Recuerdo que Consuelo dijo que te gustaba». Leana se sentó frente a ella, sintiendo las miradas curiosas de los demás visitantes. «Prescindamos de las sutilezas sociales. ¿Qué quieres?» «Sin rodeos está bien». Paloma dio un sorbo a su café. «Vale, seré franca. Sé que ayer estuviste en la catedral, y sé lo de la carta». Leana se quedó fría. «¿Me estás siguiendo? En los pueblos pequeños, todo el mundo vigila a los demás. ¿Aún no te has acostumbrado?» Sacó un sobre de su bolso. «¿Sabes lo que hay aquí? ¿Los documentos de ese proyecto? ¿Pruebas de la inocencia de tu padre?» «Oh, ya conoces la historia. Estupendo. Así es más fácil hablar». Paloma depositó el sobre la mesa. «Sí, aquí están las pruebas. Las encontré donde mi padre indicaba en la carta, detrás de un cuadro en su antiguo estudio. Es curioso, nadie en 25 años se ha molestado en buscarlas». «Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Tú qué crees?» Paloma se inclinó más cerca. «Hay que hacer justicia, aunque sea tarde, a costa de destruir la vida de otras personas». «¿La de otras personas?», se rió. «A mi padre primero le robaron su reputación, luego su libertad y después su vida. ¿Y tú hablas de vidas ajenas? Consuelo y Ramón son culpables. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? ¿De verdad que no lo entiendes?» Paloma negó con la cabeza. «Todo es muy sencillo. Consuelo tiene que pasar por lo mismo que mi madre. Perderlo todo: familia, posición, respeto. Y empezaré por su hijo favorito. Diego no tiene la culpa de los pecados de su madre. Tal vez, pero heredó todo lo construido con la sangre de mi padre, el buró, la reputación, la posición en la sociedad, y ahora…» Hizo una pausa. «Ahora está enamorado de mí». Leana apretó los puños bajo la mesa. «Te equivocas». «¿Me equivoco?» «Puedes ver cómo ha cambiado. La forma en que me mira, cómo busca cualquier excusa para estar cerca de mí», sonrió Paloma. «¿Sabes lo que es irónico? Yo también me enamoré de él, de verdad. No entraba en mis planes, pero… ¿qué quieres que haga? Quiero que te vayas, por tu cuenta, voluntariamente, sin escándalos». Sacó otro sobre. «Esto es dinero suficiente para empezar una nueva vida en algún lugar lejos de aquí». «¿Me estás ofreciendo dinero?» «Te estoy ofreciendo libertad, admítelo. Nunca has sido feliz aquí, ¿verdad? En este pueblo, en esta familia», dijo Paloma. «Y hay alguien que te ve como algo más que la mujer de García, ¿no? He visto cómo te mira ese artista, Rocco». Liana se encolerizó. «Tú no sabes nada. Sé más de lo que crees. Por ejemplo, que ayer estuviste en su estudio, que está enamorado de ti desde hace mucho tiempo, desde la primera exposición en la que vio tus cuadros, que podrías ser feliz con él, realmente feliz». «Cállate». «¿Por qué? ¿Porque es verdad?» Paloma se recostó en su silla. «Piensa en mi oferta. Tienes hasta el domingo, hasta la sesión de fotos familiar. Entonces será demasiado tarde». «¿Me estás amenazando?» «No, te lo advierto. Si no te vas por tu cuenta, haré públicos los documentos. Habrá un escándalo. La familia García será destruida. Diego lo perderá todo: su agencia, sus clientes, su reputación. ¿Estás dispuesta a condenarle a eso?» Liana se levantó. «Eres un hombre cruel, Paloma». «No». La mujer terminó tranquilamente su café. «Solo soy la hija de mi padre, que por fin puede hacer justicia». Al salir del café, Leana vagó por las calles durante largo rato. La ciudad se preparaba para la siesta. Las tiendas cerraban, las calles se vaciaban, incluso el sol parecía brillar con más pereza. Llegó al muelle y se sentó en un banco junto al agua. El teléfono de su bolso vibró, un mensaje de Rocco. «Quiero enseñarte un cuadro nuevo. ¿Vendrás?». Miraba la pantalla sin saber qué decir. Paloma tenía razón.
Algo había cambiado en su vida con la llegada de aquel joven artista. Algo que no se atrevía a admitir. Una llamada de Diego interrumpió sus cavilaciones. «¿Dónde estás? Ha llamado mamá. Me invita a cenar». «¿Esta noche?» «Sí. Quiere discutir los detalles de la sesión de fotos del domingo». Leana cerró los ojos. Había llegado el momento. El momento de la elección se acercaba inexorablemente. «Ia, no puedo. Tengo una cita en la galería». «¿Otra vez? Has estado desapareciendo allí todo el tiempo últimamente». «Tengo trabajo, Diego, igual que tú». «¿Y eso qué significa?» «Nada. Solo dile a tu madre que lo siento». Apagó el teléfono y marcó el mensaje de Rocco. «Estaré allí en 1 hora». Su estudio la recibió con olor a pintura y esa atmósfera especial de desorden creativo que, de algún modo, la tranquilizaba. Rocco estaba trabajando en su caballete, despeinado, con una camisa manchada de pintura, absolutamente vivo. «Creía que no ibas a venir», sonrió, limpiándose las manos con un trapo. «Yo tampoco». El nuevo cuadro resultó ser un retrato, una mujer junto a una ventana, iluminada por el sol poniente. En el giro de su cabeza, en la línea de sus hombros, Liana se reconoció. ¿Cuándo? Hace mucho tiempo. Desde aquella primera exposición. No apartó la mirada. Eras tan real, en medio de toda la falsedad y el fingimiento. Rocco. No, escucha, se acercó más. Sé que estás casado. Sé lo de Diego, lo de su madre, todo esto. Pero puedo ver cómo te estás ahogando en esta vida, cómo sales todos los días. Tú no sabes nada. Lo sé, porque te quiero. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, ineludibles. Leana sintió que empezaba a marearse. Tengo que irme. Quédate. No. Se tambaleó hacia la puerta. Esto no está bien. ¿Qué está bien? ¿Vivir una mentira? ¿Fingir? Salió corriendo del taller. Su corazón latía como loco. Las palabras de Paloma sobre la libertad y la felicidad resonaban en sus oídos. Una nota de Diego la esperaba en casa. Me quedo en casa de mi madre. Tenemos que hablar seriamente. Liana subió al taller. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, pintando el cielo con los colores de la pasión y la ansiedad. Sacó un lienzo en blanco y empezó a pintar con fiereza, desesperadamente, vertiendo todos sus miedos y dudas sobre el lienzo. A medianoche, el cuadro estaba terminado. Una mujer en una encrucijada, y la oscuridad espesándose a su alrededor, en la que emergen los rostros. El rostro imperioso de Consuelo, burlón el de Paloma, confuso el de Diego, abierto y honesto el de Rocco. El teléfono tintineó con un mensaje entrante, de Paloma. Se acaba el tiempo, decídete. La mañana del viernes fue inusualmente fresca para Montellano. Liana se despertó en el sofá del taller. No había bajado al dormitorio durante la noche. Diego tampoco había vuelto a casa. En el teléfono, 3 llamadas perdidas de su suegra y un mensaje de su marido. «Ven a casa de mamá a las 10. Tenemos que hablar». Permaneció largo rato bajo la ducha, dejando que el agua caliente se llevara el cansancio de una noche en vela. El espejo reflejaba un rostro demacrado con sombras bajo los ojos. ¿Cuándo había cambiado tanto? La casa de Consuelo la recibió con un bullicio inusitado. Los trabajadores subían y bajaban las escaleras con cajas y adornos, obviamente preparándose para la sesión de fotos del domingo. «Ah, ahí estás», apareció la suegra en el vestíbulo. «Pasa a la biblioteca, te estamos esperando». Todos estaban reunidos en la biblioteca. Diego, con el ceño fruncido y privado de sueño, Paloma con un elegante traje gris e, inesperadamente, el notario de la familia, el señor Aguilar. «Tome asiento, señora García». El notario abrió una carpeta de cuero. «Vamos a tener una conversación seria». Liana se hundió en la silla, sintiendo que se le entumecían las puntas de los dedos. «Estoy escuchando». «Se trata del futuro del estudio de arquitectura», empezó Aguilar. «A la luz de ciertas circunstancias, se requieren ciertos cambios en la estructura de gestión». «¿Qué circunstancias?» «Verás», intervino Consuelo. «Diego y yo hemos estado pensando mucho. La oficina necesita sangre fresca, ideas nuevas. Y Paloma». «¿Paloma?» Liana desvió la mirada hacia su rival. «¿Qué tiene ella que ver con esto?» «Le ofrecí asociarme con ella», habló su suegra con calma, pero en sus ojos bailaban fuegos triunfantes. «Con una participación a partes iguales». «¿Qué?
Eso tiene sentido. Diego habló por primera vez. Tiene talento y contactos en Madrid. Llevará la agencia al siguiente nivel con ella. ¿Y por eso has reunido a todos aquí? ¿Para informarme de esto? No exactamente. El notario sacó los documentos. Verá, según el contrato matrimonial, usted tiene derecho a una parte del buró, y nos gustaría discutir la posibilidad de comprar tu parte. Eso fue todo. El plan de Paloma empezó a tomar forma. ¿Y si me niego? Liana. Diego por fin la miró a los ojos. No lo pongas difícil. Es una buena oferta. Conseguirás lo suficiente para... ¿Para qué? ¿Desaparecer? ¿Para hacer sitio? Se puso de pie. Qué cómodo resulta todo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Lo de tu madre y tu colega decidiendo todo por nosotros. Igual que hicieron hace 25 años, cuando decidieron el destino de Víctor Ruiz. Se hizo un silencio sepulcral en la biblioteca. Consuelo se puso pálida. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Tonterías? Leana sacó una carta de su bolso. ¿Por qué no le cuentas a todo el mundo la verdad? ¿Sobre cómo incriminaste a un hombre que confiaba en ti? ¿Cómo fabricaste los documentos? ¡Cállate! Consuelo se levantó de un salto. No te atreves. ¿Por qué no? Porque la verdad podría arruinar tu mundo perfecto. Liana se volvió hacia Diego. ¿Sabes que tu madre era la amante del padre de Paloma? ¿Que le traicionó cuando quiso destapar las maquinaciones del proyecto? Eso es mentira, siseó Consuelo. Una vil mentira. Tengo pruebas, dijo Paloma con calma. Había permanecido en silencio todo el tiempo, observando cómo se desarrollaba la escena. Los documentos que mi padre escondió, las cartas, las pruebas. ¿Tú? Consuelo se tambaleó hacia atrás. Pero yo pensaba, quería redimir... ¿Redimir? Paloma se levantó. ¿De verdad creías que podías expiar la muerte de mi padre haciéndome socia del buró? ¿Dándome el puesto de esposa de tu hijo? Yo quería a tu padre, tembló la voz de Consuelo. Pero la familia, reputación, no podía haber hecho otra cosa. Le traicionaste, dijo Paloma con rigidez. Y ahora quieres traicionar a tu nuera. La historia se repite, ¿no? Diego miró a su madre con los ojos muy abiertos. ¿Mamá? ¿Es verdad? Hijo, no lo entiendes. Entonces las cosas eran complicadas. Tu padre estaba enfermo, el buró podía haber quebrado. ¿Y por eso enviaste a un hombre a la cárcel? ¡A morir! No quería... No pensé... Ya basta. Leana se dirigió a la puerta. No voy a firmar tus papeles, ni hoy ni nunca. Lo harás, se recompuso Consuelo. Si no, arruinaré tu carrera, tu reputación. Nadie en esta ciudad aceptará más tus cuadros. No te dejarán enseñar... ¿Me estás amenazando? No, solo explicando la realidad. En Montellano todos se conocen. Una palabra mía... Basta, mamá, se interpuso Diego entre ellos. Basta ya. ¿La estás defendiendo? ¿Después de todo lo que ha dicho? No sé qué es verdad y qué es mentira. Se pasó una mano por la cara. Pero sé que no puedo seguir viviendo una mentira. Hijo. No, mamá, ya basta. Se volvió hacia Leana. Lo siento, por todo esto, por ser débil. Diego. Paloma se acercó a él. Hemos hablado de... Hablamos de muchas cosas, Paloma, pero no puedo. No así. Se oyó un delicado golpe en la puerta. Una criada apareció en el umbral. Señora Consuelo, ha llegado el padre Bernardo. ¿Qué quiere? Dice que es importante, algo sobre unos documentos antiguos del archivo de la catedral. Consuelo se tambaleó hacia atrás, agarrándose al respaldo de la silla. En ese momento no parecía la formidable matriarca de la familia García, sino solo una anciana asustada. Dejadla pasar, dijo Paloma en voz baja. Es hora de que todos sepan la verdad. Leana salió de la biblioteca sin esperar a que apareciera el sacerdote. Se topó con Rocco en el vestíbulo. Estaba de pie al pie de la escalera, con un gran lienzo en las manos. ¿Qué haces aquí? Consuelo me ha encargado un retrato para la sesión de fotos del domingo. La miró ansioso. ¿Qué te pasa? Te tiembla todo el cuerpo. Ha salido la verdad, intentó sonreír. Toda la sucia verdad de esta familia. Salgamos de aquí. Le cogió la mano. Te llevaré a casa. No, le soltó la mano. Necesito estar sola, para pensar. Afuera lloviznaba una fina lluvia, algo poco habitual en Montellano en esta época del año.
Liana caminaba por las calles mojadas, incapaz de distinguir el camino. Las palabras de Consuelo, Paloma, Diego, resonaban en su cabeza. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Diego. «Tenemos que hablar, de verdad», seguido de un mensaje de Paloma. «Lo siento, no quería que saliera así». Y finalmente de Rocco. «Estoy aquí, si me necesitas». Liana levantó los ojos al cielo. La lluvia era cada vez más intensa, pero ella sentía que se llevaba todas las mentiras, todo el fingimiento de los últimos años. Se acercaba el domingo, el día de la sesión fotográfica familiar, el día en que todo debía decidirse. Se volvió hacia la Galería Pilar. La vieja galerista siempre sabía dar buenos consejos, y ahora más que nunca, Liana necesitaba una voz de sabiduría en este coro de mentiras y traiciones. La galería recibió a Liana con un silencio desacostumbrado. Pilar estaba sentada en su sillón favorito, junto a la ventana mirando fotografías antiguas. «Ah, ahí estás», levantó la vista. «Eso ya lo había oído antes». «¿Sobre qué?» «Sobre la escena en casa de los García. Las noticias corren más deprisa que el viento en los pueblos pequeños». Pilar dejó las fotos a un lado. «Siéntate. Parece que estás a punto de caerte». Liana se hundió en la silla. La lluvia tamborileaba en los cristales, desdibujando el contorno de la plaza al otro lado de la ventana. «No sé qué hacer», susurró. «Tú sí», le sirvió Pilar la tisana. «Solo tienes miedo de admitirlo ante ti misma». «¿Qué quieres decir?» «Sobre elecciones. Una elección real, no entre marido y amante, no entre el deber y la pasión. Es entre la mentira y la verdad, entre la vida de otro y la tuya propia». Liana apretó los dedos fríos alrededor de la taza. «Háblame de aquella vez, sobre Víctor Ruiz, sobre Consuelo, todo». Pilar permaneció largo rato en silencio, mirando la lluvia que caía por la ventana. «¿Sabes qué es lo peor de las tragedias? Que empiezan con amor, amor de verdad, genuino». Sacó una de la pila de fotos. «Toma, mira. Estos son ellos, hace 25 años». La imagen mostraba a una joven Consuelo riendo mientras miraba a un hombre alto y moreno. Estaban de pie junto a la fuente de la plaza, y había tanta ternura en sus posturas, en la inclinación de sus cabezas, que Liana se quedó sin aliento. «Víctor era especial», continuó Pilar. «Talentoso, honesto, apasionado. Consuelo se enamoró como una niña. Ella, la esposa de un hombre respetado, la madre de una familia, y él la amó con ese amor desesperado que lleva a uno a la locura. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué le traicionó?» «Por miedo, el miedo humano común y corriente», suspiró Pilar. «Cuando Víctor descubrió las maquinaciones del proyecto, acudió a ella. Pensó que ella le ayudaría a arreglarlo. No se dio cuenta de que para alguien como Consuelo la reputación es más importante que el amor». «¿Y su mujer? ¿La madre de Paloma? ¿María?» Ella lo sabía todo, de la aventura de su marido, de sus planes para destapar las maquinaciones. Intentó detenerle. Pilar sacó otra fotografía. «Aquí está con la pequeña Paloma, ya después de todo». En la imagen, la agotada mujer cogía de la mano a una niña de unos 5 años. Los ojos de la niña mostraban ya una especie de seriedad nada infantil. ¿Qué fue de ellos? María murió 10 años después, de cáncer, y Paloma juró que volvería para vengarse, y así volvió. Liana dejó la taza. «¿Pero por qué yo? ¿Por qué quiere destruir mi matrimonio?» «Porque eres parte de la familia García, y quiere que Consuelo pase por lo que pasó su madre, la pérdida de la familia, la humillación, la soledad. Pero ella dice que ama a Diego». «Puede que sí». Se encogió de hombros Pilar. «El corazón no pide permiso cuando decide amar, pero la venganza puede ser más fuerte que el amor». Un trueno retumbó al otro lado de la ventana. La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles en canales venecianos. «¿Y tú?», preguntó Pilar de repente. «¿Sigues queriendo a Diego?» Liana se quedó helada. Por primera vez en todos estos días se hizo esa pregunta. No lo sé. Supongo que sí. Pero no como antes. ¿Y Rocco? ¿Dónde? Te lo digo yo. En los pueblos pequeños no hay secretos, sonrió Pilar. Además, he visto cómo te mira. ¿Y cómo le miras tú a él? Eso no quiere decir nada. Sí significa nada. Es que te da miedo admitirlo ante ti misma. La vieja galerista le cogió la mano.
Escúchame, muchacha. He vivido mucho y sé que no hay nada más aterrador que despertarse un día y darse cuenta de que has vivido la vida de otra persona, fingiendo ser alguien que no eres, amado a la persona equivocada. Pero, ¿cómo lo entiendo? Cierra los ojos. Pilar le apretó la mano. Imagínate dentro de 10 años. ¿A quién ves a tu alrededor? ¿Con quién te levantas por la mañana? ¿De quién son los cuadros que cuelgan de las paredes de tu casa? ¿La sonrisa de quién buscas entre la multitud? Leana cerró los ojos. Las imágenes flotaban ante su mirada interior. Diego en la mesa de dibujo, cada vez más ajeno y distante. Consuelo con su perpetuo regaño y manipulación. Rocco con su camisa manchada de pintura, con su sonrisa tan familiar. No puedo, abrió los ojos. No puedo dejarlo todo. Sí puedes. Pero primero tienes que perdonar. ¿Perdonar a quién? A mí misma, por ser infeliz, por dejar que otros decidan tu destino, por tener miedo de ser tú mismo. Un visitante entró en la galería, sacudiendo el agua de su paraguas. Liana reconoció a Ernesto, el amigo de Diego. Perdona la intromisión, Pilar, saludó con la cabeza al viejo galerista. Liana, ¿puedo hablar contigo un momento? Retrocedieron hasta la pared más alejada, colgada de cuadros. Vengo de ver a Diego, dijo Ernesto en voz baja. Él no está bien. ¿Qué ha pasado? Allí hubo una charla muy seria después de que te fueras. El padre de Bernardo trajo unos documentos viejos. Consuelo bueno, ella confesó todo. Lo de Víctor, lo de los papeles falsos, todo. ¿Y qué hay de Diego? Está en estado de shock. Dijo que ya no puede quedarse en esa casa. Se fue al mar, a nuestra vieja casita en la costa. Ernesto guardó silencio. Me dijo que te dijera que quiere hablar contigo, solo, sin tu madre, sin Paloma, sin todos. ¿Por qué? No lo sé, pero creo que por fin está preparado para ser sincero, contigo y consigo mismo. Leana se acercó a la ventana. La lluvia casi había cesado, pero el cielo seguía plomizo, pesado. Dile que estaré allí, mañana por la mañana. Ernesto asintió y se marchó. Pilar, que había estado observando su conversación, se acercó a Liana. ¿Sabes lo que pienso? Todos estos años tú y Diego no habéis vivido vuestras vidas. Él, intentando cumplir las expectativas de su madre. Tú, intentando ser la esposa perfecta de una buena familia. Tal vez es hora de que cada uno encuentre su propio camino. ¿Qué pasa con la sesión de fotos del domingo? ¿Qué pasa con la sesión de fotos? Es un decorado más de la obra que está montando Consuelo. La pregunta es, ¿quieres seguir participando en ella? Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de Rocco. He terminado tu retrato, quiero enseñártelo. Liana miró el reloj. Tenía tiempo de sobra antes de su reunión de mañana con Diego. Tiempo para pensar, tiempo para decidir. Gracias, Pilar, abrazó a la antigua galerista. Por todo. Adelante, chica, y recuerda, a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma. Al salir al exterior, Leana respiró hondo el aire húmedo de después de la lluvia. Los charcos reflejaban el ceño fruncido, pero en algún lugar del horizonte ya aparecía un claro. Sacó el teléfono y marcó el mensaje de Rocco. Llegaré en 1 hora. El día estaba atardeciendo. Por delante quedaba la noche, una conversación matutina con Diego y una sesión de fotos el domingo. 3 puntos en el mapa del destino, 3 pasos hacia una nueva vida, o al derrumbe final de la antigua. La casa de campo junto al mar recibió a Leana con el crujido de las viejas tablas del suelo y el olor a sal. La pequeña casita de 2 plantas, escondida entre el mar y los acantilados, había sido el lugar de vacaciones favorito de Diego, Ernesto y otros amigos de su juventud. Aquí pasaban los fines de semana, hacían fiestas, soñaban con el futuro. Diego estaba sentado en el porche, mirando al mar inquieto. Delante de él había una taza de café sin tocar y un cenicero lleno de colillas. Nunca había fumado. «¿Has venido?» No se giró, pero pudo darse cuenta por la espalda tensa de que había oído sus pasos. «Querías hablar». Ella se sentó en una silla cercana. El silencio se hizo entre los dos, solo roto por los gritos de las gaviotas y el sonido de las olas. «¿Sabes?», dijo finalmente Diego, «estuve pensando toda la noche pasada, en nosotros, en mamá, en todo lo que ha pasado». «¿Y qué pensaste?» «Que mi vida es una mentira.
Toda ella, de principio a fin, se volvió finalmente hacia ella. Siempre he estado orgulloso de nuestra familia, de nuestro nombre. Creía que continuaba el legado de mi padre. ¿Y resulta que todo se construyó sobre la traición? Sí, apretó los puños. ¿Sabes qué es lo peor? Recuerdo a Víctor, vagamente, como un niño puede recordar a un adulto. Venía a menudo a casa, me traía libros de arquitectura, me enseñaba a dibujar, y luego simplemente desapareció. Y nadie volvió a hablar de él. ¿Y tu padre? ¿Lo sabía? Creo que sí. Por eso murió tan joven. Su corazón no pudo soportarlo. Diego encendió un nuevo cigarrillo. Y yo estoy repitiendo sus errores, dejando que mi madre dirija mi vida, traicionando a los que me importan. ¿Te refieres a Paloma? Sonrió con amargura. A ella también. Sabes, cuando apareció en la oficina sentí algo especial. No amor, más bien admiración. Es tan fuerte, tan decidida, igual que su padre. ¿Te enamoraste de ella? No, negó con la cabeza. Me encapriché de una idea, el sueño de una nueva vida, donde no hay control de mamá, donde puedes empezar de nuevo. Paloma parecía el billete a esa nueva vida. ¿Y ella? ¿Te quiere? Tal vez. Pero ese amor está envenenado por la venganza. Lo vi en sus ojos ayer cuando habló con mamá. Apagó el cigarrillo. ¿Sabes qué es lo irónico? Se parece tanto a mamá, igual de obsesiva, dispuesta a todo por su objetivo. Leana se quedó en silencio, mirando las olas. En algún lugar a lo lejos, las nubes se acumulaban en el horizonte. Prometían tormenta para el atardecer. ¿Y tú? Preguntó Diego en voz baja. ¿Quieres a ese pintor? Ella se estremeció. ¿Cómo has...? No estoy ciego, Liana. He visto cómo te mira. Y cómo cobras vida a su alrededor. Sonrió con tristeza. Sabes, quizá ese sea nuestro principal problema. Hemos aprendido a estar vivos el uno con el otro. ¿Cuándo pasó eso, Diego? ¿Cuándo dejamos de ser felices? No lo sé. Se pasó una mano por la cara. Tal vez cuando dejé que mamá interfiriera en nuestras vidas. Quizá cuando descubrimos que no podíamos tener hijos y no pude protegerte de sus reproches. Tal vez cuando el trabajo se volvió más importante que cualquier otra cosa. O tal vez nunca fuimos realmente felices. Solo interpretábamos los papeles, el hijo modelo y la nuera perfecta. Tal vez. Se levantó y se acercó a la barandilla del porche. ¿Sabes de qué me di cuenta ayer cuando pasó todo esto? De que estaba cansado. Cansado de fingir. Cansado de ser lo que mi madre quiere que sea. Cansada de tener miedo de decepcionar a todos los que me rodean. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me voy. Justo después del domingo. Se volvió hacia ella. Hay un pequeño estudio de arquitectura en Madrid. Un compañero mío lleva tiempo llamándome para que me una a él. Voy a empezar de cero, sin el apellido García, sin los contactos de mi madre. ¿Y el buró? Que mamá haga lo que quiera con él. Por lo menos que se lo dé a Paloma, quizá así pueda compensar a Víctor, sonrió irónicamente. ¿Sabes qué es lo gracioso? Es la primera vez en años que me siento libre. ¿Y yo? Y tú tienes que encontrar tu libertad. Se sentó a su lado. Lo siento, Leana, por todo, por no poder ser el marido que te mereces, por dejar que tu madre te acosara, por ser demasiado débil para proteger nuestro amor. Y yo lo siento. Sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Por no poder darte hijos, por no luchar por nosotros, por amar a otra persona. Se sentaron en silencio durante largo rato, mirando al mar. Las olas llegaban a la orilla con un sonido medido, borrando las marcas en la arena como el tiempo borra el pasado, dejando solo lo más importante. ¿Qué pasará mañana?, preguntó finalmente Leana. ¿En la sesión de fotos? No lo sé, se encogió de hombros Diego. Probablemente mamá monte algún espectáculo. Quiero decir, le encantan sus retratos familiares perfectos. ¿La has visto desde ayer? No. Llamó un par de veces, pero no contesté. Se levantó. ¿Sabes qué es lo peor? Que ya no siento nada por ella, ni rabia, ni decepción, solo vacío. ¿Y Paloma? ¿Ha intentado ponerse en contacto contigo? Sí, envió un largo mensaje sobre lo mucho que me quiere, sobre cómo podríamos ser felices juntos, negó con la cabeza. Pero ya no creo en cuentos de hadas, ni en los de mamá ni en los suyos.
El teléfono de Leana vibró en su bolsillo. Un mensaje de Rocco. ¿Estás bien? ¿Es él? Preguntó Diego en voz baja. Sí. ¿Es un buen hombre? El mejor. Entonces sé feliz. Se inclinó hacia ella y le besó ligeramente la frente. Te lo mereces. ¿Y tú? ¿Y yo? Aprenderé a ser feliz. Algún día. Las nubes se acumulaban sobre el mar. El viento se levantaba, trayendo el olor de una tormenta inminente. Leana se levantó. Tengo que irme. ¿Nos vemos mañana? La incertidumbre sonaba en su voz. Hasta mañana, vaciló en el umbral de la puerta. Sabes, a pesar de todo, te estoy agradecida. Por estos años, por todo lo bueno que ha habido entre nosotros. Tú también. Sonrió él con esa sonrisa de niño que una vez la había enamorado de él. Cuídate. Caminó por la orilla, sintiendo el viento rozarle el pelo. Sentía una extraña sensación en el pecho, ni de alivio ni de tristeza, como si se hubiera cerrado un capítulo importante de su vida y aún no hubiera comenzado uno nuevo. El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de consuelo. Te espero mañana a las 10. Sé puntual. Liana miró hacia el mar. Las olas subían, el cielo se oscurecía. Mañana habría tormenta, y no solo en el mar. El domingo amaneció inesperadamente despejado tras la tormenta de ayer. Liana se miró en el espejo. El vestido azul oscuro que había elegido para la sesión de fotos la hacía parecer más pálida que de costumbre. ¿O no era el vestido? Sobre la mesa había un sobre de Paloma, el del dinero. Nunca lo había abierto. Junto a él estaban las llaves del taller de Rocco. Vuelve cuando quieras, le había dicho ayer tendiéndoselas. Incluso si no estoy aquí, especialmente si no estoy. Sonó el timbre. María, su ama de llaves, estaba en el umbral. La señora Consuelo ha enviado un coche. Por supuesto. No podía permitir que su nuera llegara tarde a la sesión de fotos familiar. La casa de los García zumbaba como una colmena alborotada. La gente correteaba con cámaras, luces, adornos de algún tipo. El aire olía a flores frescas, rosas blancas, las flores favoritas de Consuelo. Ah, ahí estás. La suegra apareció como de la nada. Estaba tan impecable como siempre con su estricto vestido negro. Solo las profundas sombras bajo sus ojos delataban una noche de insomnio. Buenos días. Leana trató de mantener la voz firme. Pasa a la biblioteca. La maquilladora está esperando. Consuelo le dirigió una mirada crítica. Y sí, te he preparado otro vestido. Este es inapropiado. La biblioteca era ya un caos de belleza. Brochas, tarros, polveras. Paloma estaba de pie junto a la ventana con un vestido blanco como la nieve, la estilista conjurando su pelo. Leana, asintió débilmente. Pareces cansada. Noche de insomnio. Sí, todos hemos tenido una semana difícil. Se quedaron en silencio. La maquilladora empezó a maquillar el rostro de Leana mientras la peluquera peinaba a Paloma. «¿Sabes?», dijo Paloma de repente, mirándola en el espejo. «Realmente no quería que las cosas salieran así, ¿verdad? ¿Lo hiciste? No te lo vas a creer, pero es verdad. Volví aquí en busca de justicia, por la verdad sobre mi padre. El resto simplemente sucedió. ¿Te enamoraste de Diego?» «Sí», se volvió hacia la ventana. «Qué tontería, ¿verdad? Enamorarte del hijo de la mujer que arruinó a tu padre». «¿Y la venganza?» «La venganza carcome el alma», habló Paloma en voz baja como para sí misma. «Durante 20 años fue para lo único que viví. Imaginaba volver, hacerles pagar a todos. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ahora no lo sé. Diego no devolvió ninguna de mis llamadas ayer, y por primera vez pensé, tal vez sea lo mejor». Llamaron a la puerta. Consuelo entró con un montón de vestidos. «Bueno, chicas, hora de cambiarse. El fotógrafo está esperando». Leana echó un vistazo al vestido preparado para ella. Un traje color crema, de encaje, como de novia. «Me quedaré con este», dijo con firmeza. «Pero, en este, Consuelo, o no me haré ninguna foto». Su suegra apretó los labios, pero guardó silencio. Algo había cambiado en su relación desde aquella conversación en la biblioteca. Era como si un muro invisible de fingimiento se hubiera derrumbado. Decidieron hacer la sesión de fotos en el jardín. El sol ya había salido, inundando la rosaleda, orgullo de Consuelo. El fotógrafo preparaba las luces, los ayudantes jugueteaban con los reflectores. «¿Dónde está Diego?», preguntó Consuelo, mirando a su alrededor. «Estoy aquí, mamá». Salió de la casa.
con un traje claro, bien afeitado, pero diferente, como si se hubiera quitado un peso invisible de encima. Gracias a Dios, Consuelo corrió hacia él. Estaba tan preocupada. No deberías estarlo, se apartó suavemente. Pongámonos en marcha. Tengo un avión a las 4. ¿Qué avión? A Madrid. La miró a los ojos. Me voy, mamá. Para siempre. ¿Qué? ¿Pero qué pasa con la oficina, la familia? La familia, sonrió amargamente. ¿Qué clase de familia, mamá? ¿La que se basa en mentiras? Un hijo. No, mamá. Ya basta. Se volvió hacia el fotógrafo. Vamos a empezar. Se instalaron junto a la fuente, la misma cerca de la cual Consuelo y Víctor habían sido fotografiados una vez. Liana sintió que le temblaban las rodillas. Paloma, que estaba cerca, también se puso pálida. Bien, señora García, colóquese a la izquierda, le ordenó el fotógrafo. El señor Diego en el centro. Espere, dijo Consuelo de repente. Liana, apártate. Paloma, ponte al lado de Diego. Se hizo el silencio. Hasta los pájaros del jardín parecían haberse callado. ¿Qué? Diego se volvió hacia su madre. Ya lo has oído. Paloma ya forma parte de nuestra familia. Debería salir en la foto. ¿Y yo? Leana preguntó en voz baja. ¿Y tú? Consuelo no terminó. ¿Ya no formo parte de la familia? ¿Como Víctor Ruiz dejó de formar parte de ella hace 25 años? No te atrevas. ¿Por qué, Consuelo? ¿Tienes miedo de la verdad? Liana dio un paso adelante. ¿Temes que todo el mundo descubra cómo traicionaste al hombre que amabas? ¿Cómo le dejaste morir en la cárcel? ¡Cállate! No, no me callaré. No más mentiras. Se volvió hacia el fotógrafo. Puedes empezar, pero sin mí. Leana. Paloma la agarró del brazo. Espera. ¿Por qué? Esto es lo que querías, ¿no? ¿Tomar mi lugar? No. Paloma negó con la cabeza. Yo quería justicia, pero esto no es justicia. Esto es venganza. Y ya no quiero venganza. Se volvió hacia Consuelo. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera te das cuenta de que estás haciendo lo mismo, traicionando de nuevo el amor por unos fantasmas del pasado. ¿Qué amor? ¿De qué estás hablando? Amor de verdad, el que tuviste con mi padre, del que Diego y Liana podrían haber tenido si no hubieras interferido, el que Diego y yo podríamos haber tenido si no fuera por tus intrigas. Paloma tiene razón, dijo Diego en voz baja. Ya está bien, mamá. Yo me voy, y tampoco creo que Leana se quede aquí. Pero la foto, la tradición, al diablo con la tradición, se quitó la chaqueta. No quiero seguir fingiendo. Liana le vio alejarse por el jardín, recto, decidido, libre. Paloma dio un paso para seguirle, pero se detuvo. Sabes, Consuelo, pensé que la venganza me traería la paz, pero solo me ha traído vacío. Se volvió hacia Liana. Lo siento, por todo. Cojo los papeles y me voy. Hay un buen buró en Madrid, hace tiempo que me llaman. ¿Qué hay de justicia? ¿Justicia? Paloma sonrió con tristeza. Quizás se trate de dejar atrás el pasado y seguir adelante con tu vida. También ella se alejó por el jardín. Consuelo se quedó de pie junto a la fuente, pequeña, encorvada, 10 años envejecida de repente. ¿Qué he hecho? Susurró. ¿Qué he hecho? Leana se acercó a ella. Sabes, Consuelo, siempre has querido tener una familia perfecta, pero una verdadera familia no es una bonita foto en la pared. Es amor, confianza, honestidad, todas las cosas que nunca tuvimos. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Detrás de ella oía los sollozos de su suegra, el ajetreo de los fotógrafos y los cuchicheos de los criados. Pero delante había sol, y por primera vez en mucho tiempo, Liana se sintió verdaderamente libre. Rocco la esperaba en la puerta, despeinado, con una camisa de trabajo manchada de pintura. ¿Cómo es que estás aquí? Sentía que me necesitaban. Le tendió la mano. ¿Nos vamos? ¿A dónde? A donde quieras, hasta el fin del mundo. Puso la palma de la mano en la suya. Empecemos por tu taller. Quiero escribir. Ahora mismo. A sus espaldas estaba la casa de los García, con sus secretos y fantasmas del pasado. Delante estaba el futuro, desconocido, aterrador, pero real, un año después. La Galería Pilar Mendoza estaba llena de gente.
La inauguración de una nueva exposición siempre reúne a todo el boom cultural de Montellano. Pero el vernissage de hoy era especial. La exposición conjunta de Liana y Rocco era un acontecimiento del que todo el pueblo hablaba. ¡Increíble!, abrazó Pilar a Liana. Siempre supe que algún día encontrarías tu verdadera voz. La pieza central de la exposición era un gran cuadro. Una mujer con un vestido azul oscuro de pie frente al mar en una tormenta. Su pelo ondea al viento y sus ojos desprenden tal libertad que quita el aliento. «Es la mejor obra de la temporada», dijo un crítico. «Una energía tan poderosa». Liana sonrió. Recordó el día en que pintó este cuadro, justo después de aquella fallida sesión de fotos familiar. Rocco se había sentado a su lado, pasándole los pinceles en silencio, y ella había sentido su apoyo en cada célula de su cuerpo. «Señora Liana», una mujer joven se acercó a ella. «Siento distraerla, soy de una galería de Madrid. Nos gustaría organizar su exposición individual». «Gracias, pensaré en esa oferta». Se acercó de nuevo a la ventana, observando a los invitados. En un año habían cambiado muchas cosas. Después de aquel domingo, sus vidas se habían hecho añicos como fragmentos de un espejo roto, pero cada uno había encontrado su propio camino. Diego se había ido a Madrid. De vez en cuando leía sobre él en revistas profesionales. Su pequeño estudio especializado en arquitectura sostenible iba ganando fama poco a poco. Se decía que salía con una restauradora y que por primera vez en muchos años era feliz de verdad. Paloma abrió su propio estudio en la capital. Sus proyectos se caracterizaban por la audacia y la originalidad. Por fin había salido de la sombra de la historia de su padre y estaba creando su propio nombre en la profesión. Los documentos sobre las maquinaciones de 25 años atrás seguían sin publicarse. Había decidido que la venganza no le devolvería a su padre. Y Consuelo se encerró en su mansión y apenas iba a la ciudad. Se decía que pasaba mucho tiempo rezando y recientemente donó una gran suma para construir un orfanato para huérfanos. Tal vez fuera su forma de expiación. «¿En qué estás pensando?» Rocco la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «En el pasado. En cómo han cambiado las cosas. ¿Te arrepientes de algo?» «No», se volvió hacia él. «Por primera vez en mi vida, siento que pertenezco a algo». Su estudio se convirtió en un auténtico centro creativo. No solo pintaban cuadros, sino que también impartían talleres para niños y organizaban exposiciones para jóvenes artistas. Liana siguió enseñando en la escuela de arte, pero ahora sus clases eran todo un acontecimiento. Los alumnos notaban cómo había cambiado su forma de pintar, que ahora era más libre y emocional. «¡Liana!». Ernesto se abría paso entre la multitud hacia ellos. «Por fin te encuentro. No te puedes creer que haya llamado Diego. Ha dicho que está prometido. Me alegro por él». Y era verdad. Todos los sentimientos hacia su ex marido se habían convertido en un tranquilo afecto amistoso. Y también Ernesto vaciló. «Consuelo me ha pedido que te diga que quiere hablar contigo. Está muy enferma, Liana». Miró a Rocco. Este asintió levemente con la cabeza. Era cosa suya. «Dile que estaré allí, la semana que viene». «¿En serio?» «Sí. Sabes, aprendí hace mucho tiempo. No puedes avanzar si no dejas ir el pasado. No puedes perdonar». Ernesto se fue y se quedaron de pie junto a la ventana. Los faroles se encendían en la plaza. La ciudad se preparaba para el anochecer. «¿Sabes de qué me he dado cuenta este año?», Liana dijo en voz baja. «De que a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma, tu verdadero yo». «¿Y cuál es tu verdadero yo?». «La que por fin no tiene miedo de ser ella misma, no tratando de ajustarse a las expectativas de los demás. No interpreta el papel de otra persona». Un nuevo grupo de visitantes entró en la galería. Entre ellos, Liana se fijó en María, su antigua ama de llaves. Venía a menudo a las exposiciones, aunque después del divorcio, Liana ya no vivía en la casa de los García. «Señora Liana», se acercó María. «Siento molestarla. Solo quería decirle que ha cambiado mucho. Es como si brillaras de adentro hacia afuera». «Gracias, María». También, el ama de llaves bajó la voz. «La señora Consuelo a menudo mira tus fotos en las revistas. Tiene una colección entera de ellas. Creo que está muy apenada». «Dile que iré». Liana apretó la mano de la mujer mayor. A veces el perdón es necesario no solo para el que es perdonado, sino también para el que perdona.
La velada transcurrió sin sobresaltos. Los invitados se marchaban, llevándose consigo los catálogos de la exposición y nuevas impresiones. Pilar cerró la galería, mirando maternalmente a Liana y Rocco. «¿Cenamos junto al mar?», sugirió. «Debería haber una hermosa puesta de sol allí esta noche». «Me encantaría». Caminaron por las calles nocturnas de Montellano, y la ciudad parecía diferente, no agobiante y estrecha como antes, sino acogedora y hogareña. ¿O era ella la que había cambiado? Había una hermosa puesta de sol en el paseo marítimo. Se sentaron en un pequeño restaurante que servía la mejor paella de la ciudad y hablaron del futuro, de planes para nuevas exposiciones, de proyectos conjuntos de sus vidas, en las que por fin no había lugar para la pretensión. «Tengo noticias para ti», dijo Rocco de repente. «¿Recuerdas el concurso de Barcelona? Aquel al que enviaste tu obra». «Sí, gané», sonrió. «Y me ofrecen un contrato, un gran taller, exposiciones». «Es maravilloso». Ella le apretó la mano. «Pero significa mudarse». La miró detenidamente. «¿Estás preparada para un cambio así?» Leana miró al mar, a la ardiente puesta de sol, a la silueta de la vieja ciudad en la colina. Esta ciudad le había parecido una jaula, pero ahora se daba cuenta de que no se trataba del lugar, sino de ella misma. «¿Sabes?», sonrió, «hace un año me habría asustado. Pero ahora estoy preparada para cualquier cambio, porque por fin sé quién soy». «¿Y quién es?» «Simplemente Leana, una artista. Una mujer que ya no quiere ser una extraña, ni en su familia, ni en su ciudad, ni en su propia vida». Sacó una cajita del bolsillo. «Entonces, ¿quizás estás preparada para ser mi esposa? No porque tengamos que hacerlo, no porque nadie lo espere, sino simplemente porque nos queremos». Ella miró el sencillo anillo de plata y por primera vez en su vida, la respuesta le llegó con facilidad, sin dudas ni temores. «Sí, porque por primera vez en mi vida siento que pertenezco a algo». El sol se ponía sobre el mar, pintando el cielo con los colores de una nueva vida, una en la que ya no había pretensiones ni roles, la que ellos mismos habían elegido.